En este video se abordarán algunos asuntos generales relacionados con el estudio de las expresiones racionales. En general se describirán algunas definiciones básicas para el trabajo con estas y se ejemplificarán sucintamente dichos conceptos. Dado que el estudio de las expresiones racionales puede ser algo extenso debido a los distintos elementos que tiene para analizar, este video se dividirá en dos partes. En la primera parte se tratarán los 4 asuntos que se encuentran en la izquierda de la pantalla: definición, clasificación, dominio y simplificación, y posteriormente en otro video próximo se abordarán los 4 aspectos de la derecha de la pantalla, los cuales están relacionados básicamente con operar expresiones racionales, concretamente multiplicar, dividir, sumar, restar y por otra parte racionalizar y determinar los ceros de una expresión racional. Así las cosas, primero vamos a iniciar con definir qué es una expresión racional. Una expresión racional es una fracción en la cual tanto el numerador como el denominador son polinomios algebraicos. Nada más para recordar, hay que decir que un polinomio algebraico no es nada más que una expresión algebraica que involucra términos desconocidos y coeficientes relacionados a través de operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Y en la potenciación hay que tener un cuidado particular, pues los exponentes de las potencias deben ser números enteros no negativos. Esa es una de las condiciones que se le impone a los polinomios algebraicos, en particular a los términos desconocidos que tienen algún exponente. En pantalla es posible ver 4 expresiones racionales. En la primera, de izquierda a derecha, 6x sobre x al cuadrado más 3x menos 5, se observa que tanto el numerador como el denominador son polinomios, cumplen la definición y por tanto la fracción en su totalidad es una expresión racional. Por otra parte, la segunda tiene una condición que no se cumple, y es que el exponente de este término x que estoy encerrando en la pantalla no es un número entero positivo, que es la condición que se le impone a los polinomios en la mayoría de la literatura. El exponente de ese x cuando está en la raíz cuadrada es x elevado a la 1/2. Por tanto, esta segunda expresión no se podría considerar una expresión racional si nos ceñimos a la definición de polinomio que dimos hace un momento. Luego está la tercera expresión que, como es posible observar, tanto el numerador como el denominador son polinomios. Notar que no es necesario utilizar la x como normalmente los libros nos tienen acostumbrados, sino se puede utilizar cualquier término que sea desconocido. Se observa que tanto el numerador como el denominador son polinomios y se cumple sin problema, y este último caso también es una expresión racional. Pues recordemos que es posible escribir esto como una fracción cuyo denominador es igual a 1, y a quienes se pregunten dónde está el término desconocido, pues recordar que este 1 puede decirse que está multiplicado por x elevado a la 0 y no hay problema. Ahora vamos a revisar la clasificación de las expresiones racionales. Así como las fracciones numéricas se pueden clasificar en propias e impropias, algo similar sucede con las expresiones racionales. Existen las expresiones racionales propias, en las cuales el grado del numerador es menor que el grado del denominador, tal y como se ve en el ejemplo. El grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 3. Por tanto, esa expresión racional es una expresión racional propia. Y usualmente se escribe de degree, que es grado en inglés. Voy a escribirlo deg del numerador es menor que el grado del denominador. O en alguna literatura que está en español se utilizan las letras GR. El grado del numerador es menor que el grado del denominador.
De forma similar, existen las expresiones racionales impropias y, como es posible deducir, pues no es nada más que el caso contrario. Una expresión racional es impropia cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Fijémonos en el ejemplo que el grado del numerador es 4, mientras que el grado del denominador es 2. Entonces vamos a escribir que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Así las cosas, entonces ahora podemos pasar a un concepto central, que es el dominio de una expresión racional. En muchas ocasiones, una expresión racional no está definida para todo el conjunto de los números reales. Normalmente, cuando en matemáticas se habla de dominio, es porque se está hablando o se están estudiando funciones de distintos tipos, pero funciones. No es el caso de este video. En este video no abordamos funciones racionales. No obstante, se ha encontrado que en muchos libros clásicos de fundamentación matemática sí hay una sección para determinar el dominio de expresiones racionales, por lo cual se decidió incluir ese apartado en este video. Aunque, haciendo la salvedad, el dominio usualmente se refiere al contexto de una función. Aquí no tenemos funciones, pero igual vamos a hallar el dominio de expresiones racionales, teniendo claro que esas expresiones racionales a futuro van a convertirse en funciones racionales. Hay que mencionar que el dominio es un conjunto, en nuestro caso, de números reales, para nuestro caso. Y es el conjunto de números reales que puede tomar el término desconocido para que la expresión esté bien definida. ¿Qué quiere decir que esté bien definida? Normalmente, cuando se trabaja con expresiones algebraicas, hay que tener dos precauciones a la hora de determinar un dominio. En primer lugar, el denominador de una fracción siempre debe ser distinto de 0, dado que recordemos que la división por 0 no está definida en nuestro contexto matemático usual. Y en segundo lugar, el radicando de una raíz con índice par, es decir, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, la raíz sexta, etc., siempre debe ser mayor que 0, dado que en dichos casos no es posible obtener raíces de números negativos. Normalmente esas son las dos condiciones que uno les exige cuando hay expresiones algebraicas y en particular polinomios. Que si hay una fracción, el denominador sea distinto de 0, y que si hay una raíz par, el radicando sea positivo o igual a 0, dado el caso. A continuación vamos a ejemplificar dichas condiciones para determinar el dominio de una expresión racional. Entonces dice, ejemplo, determinar el dominio de la siguiente expresión racional: 2x sobre x al cuadrado menos 5x más 6. De acuerdo con lo que se dijo anteriormente, en este caso debemos cuidar que el polinomio del denominador, este que estoy encerrando, nunca vaya a ser igual a 0. Esto significa que debemos encontrar todos los valores de la x para los cuales la expresión se hace igual a 0. Al encontrarlos, podremos determinar el dominio, como se verá más adelante. El primer paso, siempre que vayamos a analizar el dominio en una fracción, es igualar el denominador a 0. Note que el numerador puede tomar los valores reales que se quiera sin que haya problema. Es decir, el numerador puede tomar el valor que queramos, incluido el 0. No importa, porque 0 sobre cualquier número nos da 0. Es decir, que esto sí está bien definido. El problema está cuando es el denominador lo que es igual a 0. Ahí ya no está bien definido. Entonces, el primer paso es igualar el denominador a 0. Y fijarse que esto nos da una ecuación cuadrática. La ecuación obtenida se va a resolver por algún método que se conozca. Particularmente, lo más usual es la factorización o la fórmula general para ecuaciones cuadráticas. En este caso, de este ejemplo tan particular, se procederá a factorizar por facilidad.
Entonces se obtienen los factores x menos 3 por x menos 2, eso es igual a 0. La factorización es simplemente la raíz del primer término, x, y dos números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5, que son menos 3 y menos 2, de la forma en que nos enseñan en el colegio clásicamente. Sabemos que x menos 3 por x menos 2 es igual a 0, y cuando eso sucede, cuando hay un producto que es igual a 0, sabemos que uno de los dos factores debe ser igual a 0. Eso significa o que x menos 3 es igual a 0, de lo cual se deduce que x es igual a 3, o que x menos 2 es igual a 0, de lo cual se deduce que x sería igual a 2. Hemos encontrado así los dos valores que debemos quitar del dominio. Los valores que encontramos son los que se quitan del dominio de la expresión racional. Entonces vamos a decir lo siguiente. El dominio de la expresión 2x sobre x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a todos los números reales, excluyendo al 2 y al 3. ¿Por qué? Porque cuando la x vale 2 o vale 3, toda esta expresión se vuelve igual a 0, y eso es lo que no queremos que suceda. Entonces el procedimiento siempre va a ser el mismo. Encuentro los valores de x para los cuales la expresión se hace igual a 0 y los quito del dominio para no correr ese riesgo. Escrito de una forma analítica sería aquí como está en el último renglón. El dominio son todos los x que pertenezcan a los reales, tales que x sea diferente de 2 y x sea diferente de 3. Es decir, que la x puede tomar los valores que quiera menos 2 y 3. Esos dos son los que no están permitidos. A continuación, para terminar este primer video, vamos a revisar la simplificación de una expresión racional. Simplificar una expresión racional no es nada más que factorizarla y posteriormente cancelar en el numerador y el denominador aquellos factores que sean comunes. Esto se aplica tanto en el caso numérico, cuando las fracciones son numéricas, como en el caso que nos atañe, que es cuando las expresiones son racionales. Visto de una manera un poco más formal, ¿en qué consiste el asunto? Suponga que tenemos una expresión algebraica P, un polinomio P y un polinomio Q, el cual se puede factorizar en los factores A y B, y el polinomio Q se puede factorizar en los factores C y A. Note que intencionalmente la A está común para poder cancelar tanto en el numerador como en el denominador. Por la definición de multiplicación entre fracciones, sabemos que podemos separar las A hacia un lado y una expresión dividida entre ella misma nos va a dar igual a 1 y 1 multiplicado por otra expresión nos va a dar igual a la expresión. Este sería el procedimiento paso a paso que usamos cuando factorizamos y simplificamos una fracción. Visto a través de un ejemplo, ¿cómo podría ser? Entonces nos dice el ejemplo simplificar la siguiente expresión racional: x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado menos 1. Aparentemente no se puede simplificar nada tal y como está aquí. Y ojo, recordemos que no se puede simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Un error básico que no podemos cometer. Entonces la idea es factorizar tanto el numerador, buscamos dos números que multiplicados nos den menos 2 y sumados nos den menos 1, que en este caso son menos 2 y más 1, y la raíz del primer término. Y también factorizamos el denominador, que no es más que una diferencia de cuadrados, x menos 1 por x más 1. Y notar que se repiten estos dos factores, por tanto los podemos cancelar y nos queda x menos 2 sobre x menos 1. Esos paréntesis bien podríamos quitarlos sin problema. Entonces la idea de la simplificación es factorizar y posteriormente cancelar aquellos factores que sean comunes. Cuando lo hacemos en los números pasa exactamente igual. Por ejemplo, el 4 con el 8. El 4 lo podemos escribir como 2 por 2 y el 8 como 2 por 2 por 2.
Aquí podríamos colocar un por 1, cancelamos los factores que son comunes y nos queda un medio. Esos son los pasos que usualmente nos saltamos, pero son los que están detrás de cuando decidimos simplificar fracciones, y funciona también para las expresiones racionales. Así las cosas, en este video hemos visto cómo se define una expresión racional, la clasificación en propias e impropias, el dominio de una expresión racional haciendo un par de salvedades al respecto, y cómo simplificar expresiones racionales cuando es posible. No toda expresión racional se puede simplificar. Entonces, hasta aquí este primer video sobre expresiones racionales. En un siguiente video veremos cómo operar esas expresiones racionales, cómo sumar, restar, multiplicar, dividir expresiones racionales, y vamos a agregar la parte de encontrar los ceros, que está relacionada altamente con lo que estudiamos sobre el dominio en este video. Muchas gracias por su atención.